Bien, hermano, buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien ahí en casa. Vamos a comenzar con nuestra sesión número 4 ya de esta serie denominado Discipulado, ¿no? Y interesante cuando dice mis primeros pasos, porque ciertamente quizás seas nuevo, seas antiguo, es decir, tengas unos días o unos meses de cristiano o tengas quizás años de cristiano. Estas enseñanzas siempre son fundamentales, ¿no? A lo que quizás Pablo en algún momento también, Pablo o el autor de Hebreos llama a veces leche espiritual, ¿no? Pero no está mal volver a, a retroalimentarnos o el conocer la leche espiritual en el sentido de principios básicos de nuestro cristianismo, ¿no? Lo malo es quedarnos ahí y no poner en práctica esto, ¿no? Nosotros estamos aquí, algunos quizás porque de alguna manera quieren conocer un poco más o nunca lo han escuchado. Otros quizás porque quieren recordar para poder enseñar a otros, ¿no? Entonces, esa es la idea, mis hermanos. Entonces, vamos a continuar con este estudio. El día de hoy nos toca lo que viene a ser, el día de hoy lo que nos toca lo que viene a ser es la Biblia, ¿no? Pero nosotros le hemos puesto un nombre particular. Es el siguiente, ¿no? Es el nombre particular que le hemos colocado viene a ser lo siguiente. Dios me habla, ¿correcto? Dios me habla. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, si tú te das cuenta, cuando leemos la Biblia, desde el principio Dios es un Dios que comunica, ¿no? Es más, la creación misma, dice, se hizo cuando Dios habló, ¿no? En el Génesis capítulo 1, si tú te pusieras a contar, dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y a través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios hablando de diferentes maneras. Tanto así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios se muestra a través de Jesucristo. Por eso que el autor de Hebreos capítulo 1 verso 1 y 2 dice, ¿no? Que Dios habiendo hablado antes a nuestros padres de muchas maneras, hoy se ha mostrado a través del Hijo, dice, ¿no? Ahora se ha mostrado a través del Hijo. Pero tú dirás, ya, bueno, eso era, ¿y ahora de qué manera Dios nos habla? Vemos a la luz de la palabra de Dios que Dios sigue hablando definitivamente, eh, porque tenemos la profecía más segura, según el autor según Pedro, ¿no? Según su carta, ¿no? Dice, tenemos la profecía más segura y esa es la palabra de Dios que es escrita, ¿no? Entonces Dios hoy en día sigue hablando, amén. Por ahí vas a escuchar, oye, pero Dios dice, habla a través de sueños o algún tipo de manifestación sobrenatural. Es muy probable, pero el medio que Dios ha establecido, seguro, a través del cual Dios habla, es a través de la palabra de Dios. Lo otro yo lo pongo en cuestión y es ya convicción personal de decir, Señor, tú me hablaste, ¿no? A través de esta situación, a través de algún sueño, y por así digamos, ¿no? Pero ya queda en la sinceridad de cada uno. Pero la palabra de Dios es seguro, mis hermanos. Si tú lees la palabra de Dios en voz alta, Dios está hablando. Ahora, ¿cómo está tu corazón para tomar esa palabra? Es otra cosa, ¿no? Por eso que como iglesia tú te has dado cuenta que enfatizamos bastante el estudio de la palabra de Dios de dos maneras, en el sentido de sistemático, de verso a verso, de ir en orden, de estudiar la palabra de Dios en su contexto, no aislado, sino entendiendo, y en segundo lugar, de manera expositiva, que lo que prima es explicar lo que dice la palabra de Dios, no tanto explicar lo que el pastor, el predicador, el maestro quiere decirnos, sino lo que la palabra de Dios quiere decirnos, ¿no? En ese sentido, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver, Dios me habla. Pero para eso tendríamos que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado? Dices, oh, pastor, esa es pregunta básica. Y si es pregunta básica, sería bueno que digamos, ¿no? A ver, participaciones que podamos decir, ¿qué es la Biblia para ti? No sé si alguien quiera compartir qué es la Biblia. Adelante, Amelia. Manual de vida. Es un manual de vida. Muy bien, Amelia. Es un manual de vida. Para Amelia es manual de vida. Excelente, ¿sí? ¿Alguien más? Un conjunto de libros inspirados por Dios. Muy bien. Por su propia terminología,
Biblia viene del vocablo biblios, ¿no? Que significa, como hoy en día decir, una biblioteca de libros. Pero no son libros cualquiera, ¿no? Sino son, dice, inspirados por Dios. Cuando Amelia decía que es un manual de vida, también tiene un sentido y está viendo desde el punto de vista aplicativo, ¿no? Ahora, no solamente es un manual de vida, pero sí es un manual de vida, en el sentido de que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, ¿no? O sea, es interesante. Encontramos una serie de instrucciones en la Biblia. Ahora, no solo encontramos instrucciones, pero sí encontramos instrucciones en la Biblia que nos van a ayudar a poder comprender la vida y sobre todo, diría yo, para que nos van a ayudar a vivir bajo esas instrucciones, bajo esos principios, ¿no? ¿Alguien más, quizás una idea más en cuanto a esto? Lo puede hacer con toda confianza. Puede encender el micro nada más, disculpen, no, yo no veo si es que levantan las manos porque estoy compartiendo y el día de hoy Es la palabra de Dios. es la palabra de Dios, excelente, ¿no? Desde la perspectiva este, espiritual se considera así, ¿no? Que es la palabra de Dios. Entonces, eso, mis hermanos. Vamos ahora según la Biblia. Este, Dime, Pastor, Cristian, disculpa. Sí, adelante. la Biblia es una biblioteca divina inspirada por hombre de Dios, o sea, inspirada por el Espíritu Santo, a hombre de Dios. Y Amén, bueno, está escrito, se escribió, ¿no? en el hebreo, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. También es parte en el Nuevo, está en el griego, ¿no? Y también vemos si no tengo este recuerdo, pero también creo en parte también está en arameo. amén, Bueno, después, ya, y también eso, ¿no? Y bueno, y creo, es como dice, ¿no? Más que sueños, más que revelaciones o más que palabras de profecía, creo que la palabra profética más es es la misma palabra, es la misma esencia de la palabra de Dios, que amén. nosotros podemos extraer, ¿no? El logos mismo y que se convierta, ¿no? Que es el rema que Dios nos habla, ¿no? Como dice ¿no? Que Dios siempre nos habla todos los días. Amén. Amén, excelente. Gracias, Cristian, por tu aporte. Sí, excelente. Incluso Cristian nos ha detallado un poco en los idiomas en el que han sido escritos. Y cierto, ¿no? Prácticamente el Antiguo Testamento es en hebreo, pero también contiene arameo, ¿no? Se dice que el Señor Jesucristo hablaba, interesante, ¿no? Hablaba hebreo, arameo, griego. Bien. Bueno, si me dices, ¿pero qué es arameo? Es básicamente como una pequeña derivación del hebreo, ¿no? Del hebreo judío, vamos a decirlo así. Bien, pero vamos a ir avanzando. ¿Qué dice? Según de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, ¿qué dice en cuanto al origen de la Biblia? Vamos a leerlo. Pueden buscar sus Biblias y participar. ¿Alguien lo encontró? Según de Timoteo capítulo 3 verso 16. Yo lo encontré, pastor. Dale. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Ah, 16 nomás. Sí, 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 claro, solo el 16. Dice, pero el que quisiéramos especificar o puntualizar, dice en cuanto al origen de la Biblia, ¿no? Aún todavía no su utilidad, pero dice en cuanto a su origen, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Uno de los principales cuestionamientos que se le hace a la Biblia desde el punto de vista ateo, agnóstico, fue escrita por hombres, dicen, ¿no? Y nosotros no debemos de negar esa verdad. No, o sea, ciertamente fue escrita por hombres. Si ves, la gran mayoría de libros de la Biblia incluso tiene identificados a esas personas que lo escribieron, ¿no? Algunos libros no, no se sabe con exactitud, pero la gran mayoría se sabe, ¿no? Tú dices la carta de Pedro, la carta de Pablo, primera de Samuel, segunda de Samuel, hablando del Antiguo Testamento. Todos los cinco primeros libros se le atribuye que el autor pudo haber sido
La gran mayoría concluye que pudo haber sido Moisés, o sea, ciertamente fue escrito por hombres, ¿no? Pero el plus aquí es, o lo fundamental aquí es de que fue inspirado por Dios. ¿Dónde lo hizo? Le dice la misma Biblia. La misma Biblia se autovalida, ¿no? Dice que fue inspirada por Dios. Entonces, en cuanto al origen de la Biblia, ¿qué podemos decir a la luz de este pasaje? Que fue inspirado por Dios, ¿no? Entonces, ahí en tu manual puedes completar, ¿no? Que fue inspirado por Dios. Dice, en su opinión, en tu opinión, ¿no? Quisiera aquí que participen también. ¿Qué quiere decir inspirada, ¿no? A ver. Que ¿qué- salió del Señor. Correcto, ¿no? Salió del Señor. Como una revelación. Una revelación de Dios. Si Dios no hubiera revelado, o sea, estos hombres, por más eruditos, por cierto, la mayoría no fueron eruditos, pero si aún si hubieran sido eruditos, no hubieran escrito lo que sí ha escrito, ¿no? Así es. ¿Alguien más? Dirigido por Dios. Muy bien, dirigido por Dios. Excelente. Que En Dios es el autor verdadero. Amén, Dios es el autor verdadero. Cuando vamos en el Génesis, por ejemplo, cuando si recuerdan un poco esa parte donde Dios crea al hombre, ¿no? A su imagen y semejanza, lo toma del barro, hace algo Dios a diferencia de lo que hizo con la creación. Es muy distinto cuando Dios crea al hombre, aparte de su apreciación, ¿no? Todo lo que creaba, dice, era bueno. Cuando termina de crear al hombre, dice, era bueno en gran manera. Y además usa estos dos características. Dice que lo hace a su imagen y semejanza, pero hay una acción a diferencia de los monstruos marinos y todo lo demás. Dice que Dios sopla aliento de vida sobre el hombre, ¿no? A eso en el término hebreo es ruaj, que significa que hay un soplo de su espíritu, ¿no? Básicamente, esta palabra inspirada nos indica eso, que es un soplo divino, ¿no? de Dios. Entonces, para que estos hombres que fueron inspirados por Dios recibieron ese soplo que solo podía salir de Dios, ¿no? Fueron inspirados, fueron soplados, vamos a decirlo así, eh, por Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere decir inspirado, que fueron, vamos a decirlo así, eh, revelados por Dios, como lo han dicho algunos, ¿no? De lo contrario, no hubiese podido ser. Listo. Continuamos. Este versículo dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice? Si completamos la frase ahí, podemos ser quizás un poco más a detalle el texto. Volvemos a leer para darnos cuenta qué dice previo a inspirado. A ver, alguien logra encontrar la palabra clave aquí. Este versículo dice Toda, que toda, toda. correcto, toda, ¿no? No una parte, sino toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Toda la escritura. Entonces, si esto viene de Dios, directamente de Dios, intervención del hombre en el sentido que ha sido instrumento, pero podría tener error en su esencia, no me refiero en las traducciones, no me refiero en la ortografía, qué sé yo, porque esto sí, ciertamente, ¿no? A nosotros llegan traducciones o copias de copias de copias, y probablemente en ese camino ha existido errores en el sentido vamos a decirlo así, más mecánico. No, pero yo me refiero a su esencia, a la contradicción entre el relato de ciertos hechos o Dios contradiciéndose a sí mismo en lo que dictó a Moisés y lo que dictó a Pablo, entre lo que dictó a Samuel y lo que dictó a Pedro. O sea, ¿vemos alguna contradicción, mis hermanos? No, porque esto proviene de Dios. Y si tú te pones a hacer ese trabajo de poder, por ahí vas a escuchar ciertos argumentos. La Biblia se contradice, pero no. Si somos serios, si somos sinceros con nuestro estudio, vamos a darnos cuenta que no. O sea, aún esas aparentes contradicciones, más bien al contrario, se complementan. Eso es cuando hacemos un estudio sincero, estricto, minucioso, ¿no? De la palabra de Dios.
A eso se le conoce, con un término quizás mucho más técnico, la inerrancia de la escritura, en el sentido de que no hay error, ¿no? En la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Y lo curioso de todo esto es lo siguiente, que para aquellos que de pronto catalogan a la Biblia como escrito por hombres, para ellos se le debería llevar a este razonamiento lógico, ¿no? Si realmente netamente hubiese sido escrito por hombres, que sí lo fue, pero fueron inspirados por Dios, nos dice la Biblia, se cree hoy en día que son aproximadamente 40 autores, tres idiomas, ya lo mencionó Cristian, y no solo eso. Se considera que fue escrito en diferentes años, ¿no? Hay una gran distancia de tiempo entre Moisés y Juan, por ejemplo, que escribió el Apocalipsis. O sea, hay una gran distancia, ¿no? Aproximadamente un periodo entre 1000 a 1700 años. En ese transcurrir es que se escribió la Biblia. No que relata ese periodo, sino cuando Moisés escribió, está escribiendo hacia atrás incluso, ¿no? O sea, Moisés no vivió el tiempo de Adán, no vivió el tiempo de Abraham, no, pero él escribió inspirado por Dios, escribió todo ese pasado, ¿no? Y eso lo conocemos como el Pentateuco o la Torá, ¿no? Entonces Moisés como que ordena. Si tuviéramos que escrituralmente ubicar el libro más antiguo, es el libro de Job, por ejemplo, ¿no? No necesariamente la Torá, el Génesis, pero aquellos que nos narran hechos más antiguos desde el principio, viene a ser el Génesis, ¿no? Que fue escrito por Moisés. Entonces, estos escritores datan entre 1500 a 1700 años aproximadamente. Entonces, escribieron en diferentes tiempos, en diferentes idiomas, diferentes autores y en diferentes lugares, ¿no? Entonces, poniendo todo esto, pero cuando tú lees la Biblia, lees como un solo libro, como una sola historia, que es la historia de la redención de Dios para la humanidad a través de su Hijo, prometido, o el Mesías prometido, y el Mesías cumpliendo, y el Mesías ascendiendo, y el Mesías prometiendo volver. Entonces es una sola historia, todo es cristocéntrico. Pregunto yo, ¿no? Y lo que normalmente a veces converso a mis estudiantes cuando les hablo sobre estos aspectos de la Biblia, le digo, si hiciéramos un ensayo, ¿no? Una prueba de separarnos hoy en día, por ejemplo, 40 personas en diferentes aulas, ¿no? Y todavía por ahí hay que agregarle ciertos idiomas a cada uno, ¿no? Y el otro que desconozca el idioma del otro, le das una pluma, no iba a decir, sino un lapicero, una hoja, y cada quien nos separamos en distintos lugares eh, y nos encontramos dentro de una semana, ¿no? Para poder unir nuestra composición. Pregunto, ¿coincidiremos en un solo tema? ¿No habrá o no habrá contradicción? O sea, si hacemos esa división, créeme que no se va a entender lo que escribamos, porque cada quien va a escribir lo que piensa, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero ¿cómo es que la Biblia pareciera un solo libro? La única explicación es que fue inspirada por un mismo Dios, es decir, fue inspirado por Dios. Él es el autor principal de la palabra de Dios. Pero por ahí me han dicho que Juan es el autor de la carta. Juan fue un instrumento, en todo caso fue un coautor, pero el autor divino es nuestro Dios. Entonces, ¿podría existir error en ella? La respuesta es no, justamente porque fue inspirado por Dios. Amén. Bien, hermanos, continuamos. Entonces, vamos a borrar esto de acá. Dice, ¿en qué manera se Pastor, diferencia? Sí, adelante, adelante. eh, disculpe, lo que sí tal vez podría haber un error, no es netamente la Biblia, sino en la interpretación que le dan los hombres. Porque a veces cuando no saben el contexto o la historia, porque a veces hay pastores que lo han sacado de contexto ciertos versículos, ¿no? Y ahí es donde dicen, no, pero tal pastor dice otra cosa. Entonces creo el error es en la interpretación de los hombres más que en la Biblia. Solo quería Amén. decir eso. Gracias. Gracias por tu aporte y cierto. Es más, ¿no? Hay ciertos pasajes, no me gusta la terminología, pero dicen pasajes oscuros de la palabra de Dios. Oscuros no en el sentido de que hable algo malo, sino oscuros en el sentido de que a veces es difícil de entenderlo, ¿no? Ciertos pasajes. Pero hay un principio en la hermenéutica
La hermenéutica es la ciencia de cómo estudiar, extraer el mensaje lo más, vamos a decirlo así, ¿no? Lo más pegado posible al texto, al contexto, a la gramática, al tiempo en el que fue escrito, el autor. O sea, es ese arte de poder sacar el mensaje, de interpretar la Biblia. Entonces, y hay ciertos pasajes que son mucho más difíciles de explicar. Entonces, hay un principio en la hermenéutica que dice, la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. Es decir, esos pasajes que son confusos, tenemos que irnos a los pasajes que están clarísimos. ¿Me dejo entender? O sea, tenemos que ir a esos pasajes que están claros y se tienen que interpretar a la luz de los pasajes que están claros. ¿Dónde suceden ciertos errores? Cuando de pronto se toman posturas ya concebidas por una religión, por una secta, por un grupo, o por una escuela de estudio de la palabra, y de pronto se pretende poner eso como que la Biblia dice eso, ¿no? Es muy distinto decir, en este pasaje, que no lo logro comprender del todo, mi postura, mi posición pues, es de que probablemente diga esto, ¿no? Pero lo dejo ahí. Pero cuando ya se pone, como dice, como que la Biblia dice, cierto, va a haber errores muchas veces en la interpretación, pero eso es en la interpretación, más no en la escritura como tal, ¿no? Gracias, Gisela, por tu aporte. Continuamos. Dice, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Según Hebreos 4:12. Si buscamos Hebreos 4:12 sería excelente, ¿no? Si lo encuentran, lo pueden leer con toda confianza. Yo lo encontré, pastor. Adelante, adelante. Me pasé al 5. Ya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Yo creo que este pasaje algunos incluso lo sabemos de memoria, ¿no? Pero cuando decimos viva y eficaz, está hablando de lo siguiente. Lo voy a explicar con un ejemplo. Días atrás, el día viernes, si no me equivoco, estuvimos haciendo el estudio de 1 Samuel capítulo 24. Y ese día por la mañana, con Sofía, o Sofía, vamos a precisar, estaba pasando una situación ahí difícil en el trabajo, no por ella, sino por personas sin Dios que de pronto van a hacer cosas que creo yo que el enemigo los usa, ¿no? En ese sentido, para sacarnos justamente, cuando estás sirviendo al Señor, van a suceder cosas, ¿no? Entonces, esta persona estaba haciendo cosas que de pronto malogran tu tranquilidad, vamos a decir, ¿no? Y te dan pie a querer tú responder quizás por la vía legal, quizás hacer justicia, ¿no? Que se haga justicia, algo así. Y terminamos estudiando este pasaje de 1 Samuel capítulo 24 donde claramente David tenía a Saúl para cortarle el cuello, pero no le cortó el cuello, sino cortó parte de su capa y luego le mostró y le dijo, yo no voy a hacer venganza, ¿no? Sino que voy a confiar en que Jehová será mi vengador, ¿no? Y ¿quién soy yo para hacer justicia, ¿no? Jehová es el que hará justicia. Y entonces, ¿cómo es que David le dice todo esto a aquel que lo estaba persiguiendo para matarlo, ¿no? Que era Saúl. Y Sofía al terminar el estudio dijo, ¿no? Que claramente el Señor le había hablado de que la venganza es de él, ¿no? Y no es que Sofía pensaba hacerle un mal a la otra persona, sino que actuar quizás defendiéndose bajo la vía legal, cosas así, ¿no? Pero no sé si te ha pasado situaciones como estas, ¿no? Donde estás cargado por una situación y de pronto vamos a la palabra de Dios y tú ves claramente cómo esa palabra se convierte en un rema para ti, ¿no? Y donde claramente tú dices, ¿y cómo? De pronto el que está predicando, enseñando, conocía esta parte de mí, o como que si alguien le ha contado y a propósito está usando ese texto para ahora hablarme. Podría suceder eso quizás cuando el estudio es temático y donde cada domingo el pastor o el predicador elige el tema, pero me sorprende más todavía cuando a veces hacemos el estudio de esta manera, ¿no? Verso a verso, y de pronto
se comparte ese pasaje porque toca, no porque alguien lo esté preparando porque ya conoce mi vida. Entonces ahí es donde uno concluye, dices definitivamente que la palabra de Dios es viva en el sentido de que puede haber sido escrito hace miles de años, pero sigue hablando, pero sigue siendo eficaz para mi vida. Realmente ingresa a lo profundo de lo que quizás el que está explicando la palabra de Dios lo desconoce. O en tu accionar también de las mañanas o fin de semana, coger tu Biblia y leerla y claramente tú ves cómo es que te está hablando, ¿no? Y que esa porción que estás leyendo tiene una aplicación práctica y eficaz a tu vida. Entonces, mis hermanos, eso solo puede suceder con la Biblia. O sea, tú lees cualquier otro libro, no vas a encontrar ese tipo de eficacia o no vas a encontrar ese tipo... Es más, muchos libros se han escrito a través de la historia y muchos de ellos ya pasaron de moda, vamos a decirlo así. Queda solamente como una literatura, como un cuento, pero la Biblia sigue siendo viva y eficaz, ¿no? Entonces, porque nuestro Dios también es un Dios vivo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Que es viva y eficaz. Viva y eficaz. Bien. eh, Luego dice, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida, según el mismo texto, ¿no? Lo volvemos a leer quizás el texto, ¿sí? Si alguien lo tiene, puede volver a leer el texto. Yo paso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, perdón. Gracias, Julio, se me ha traspapelado acá la diapositiva. Volvemos. Ahí creo que nos habíamos quedado. No, mucho. Acá, ¿no? Habíamos quedado en viva y eficaz. Bien, se dice, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Alguien que pueda explicarnos esto, a ver con sus palabras, de qué manera tú consideras que la Biblia es espada en tu vida, ¿no? Sirve como esa espada, ¿no? Pastor, yo considero que una espada es un instrumento de guerra, ¿no? Es un instrumento de guerra ciertamente de uso militar, bueno, en aquellos tiempos, pero en este caso tiene doble filo. O sea, puedes usar por ambas formas, ambos lados, ¿no? Y más en la punta también tiene filo, puntiaguda. Se podría explicar, ¿no? Que la palabra de Dios es como esa espada que ciertamente, ¿no? Corta nosotros como cristianos siempre tenemos batallas, como lo muestra Pablo, ¿no? Que corramos la carrera como esos soldados, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? La palabra de Dios corta esas situaciones en que nosotros podemos estar viviendo o experimentando. eh, Podemos vivir y nos hace recordar, ¿no? Cómo es que debemos de actuar, cómo es que debemos en fe, mejor dicho, cómo es que debemos de proceder, ¿no? Bien, bien, amigo. Es, eh, es como la espada, es como un arma contra el enemigo. O hablando en lo espiritual, es como contra el enemigo, contra Satanás, ¿no? Bien. Dicen que, no sé si se acuerdan esa parte donde se dice que se habla, ¿no? De la armadura de Dios y cómo es que se hace esta similitud, ¿no? Con la armadura de aquel entonces, quizás un soldado romano. Habla de la coraza, del cinto, del cinturón, habla del casco o el yelmo. Pero cuando llega a la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios que es la espada del espíritu, ¿no? Es interesante. Y dentro de todos esos accesorios de la armadura, si ustedes se dan cuenta, la espada es el único accesorio, vamos a decirlo así, o es la única parte que sirve tanto para defenderse como para atacar. O sea, tú no usas el yelmo para atacar, ¿no? No vas a agarrar a cabezazos al enemigo. No usas la coraza para atacar. Normalmente eso lo usas para protegerte, ¿no? Por así decirlo, un soldado. Pero la espada lo usaba tanto para defenderse como para atacar, ¿no?
Y es en el sentido cuando es esa armadura, dice, ¿no? Decía el hermano Roy, para atacar al enemigo, pero también para defendernos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque mis hermanos, la palabra de Dios ciertamente es esa palabra que nos va a ayudar a protegernos, no en el sentido físico, de que, uy, tengo que andar con mi espada, no en ese sentido, no, sino en el sentido de que al ir comprendiendo, al ir interiorizando la palabra de Dios, me va a ir formando, fortaleciendo como persona, ¿no? Como hombre de Dios, ¿no? Me va a ir instruyendo, pero también me va a servir en situaciones en las que estoy siendo atacado o tentado por el enemigo, en poder recordar eso, ¿no? Para poder defenderme de las acechanzas del diablo, ¿no? Es interesante. Entonces, pero viendo al texto 4:12 dice que es como esa espada que ingresa, ¿no? A lo más profundo. Y ciertamente está hablando de esa eficacia, cómo es que ingresa. Y ciertamente, mis hermanos, si ya tienes un tiempo en las cosas del Señor, quizás has experimentado eso de parte de la palabra de Dios, ¿no? De que es distinto a leer cualquier libro. ¿Por qué? Porque su mensaje realmente, cuando uno está dispuesto, dispone su corazón, es una palabra que ingresa dentro de tu vida a tal manera, yo considero de dos filos, a tal punto de que no puedes ser el mismo, en el sentido de que cuando eres confrontado por la palabra de Dios, o cuando eres expuesto a la palabra de Dios, tienes dos vías, de confiar en ella o rechazarla, pero ya no eres el mismo, ya no eres un ignorante de lo que Dios quiere. Cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, no sé si te ha pasado, te hace un jaque, ¿no? O sea, en el sentido de un jaque. O crees o lo rechazas. Sobre todo cuando te presenta el Evangelio, y ahí te lo podemos ver a la luz de Juan 3:16, 17, 18, ¿no? Para que, nosotros conocemos el Evangelio a través de la Escritura, ¿no? De la palabra de Dios, que nos muestra a Cristo como el Hijo de Dios, haciéndose hombre, siervo, yendo a una cruz, por nuestros pecados, nos muestra a nosotros como pecadores y nos demanda un arrepentimiento y colocar nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho, a tal punto que me deja en un lugar de decidir creer o rechazarlo, ¿no? O sea, y esa es la palabra de Dios, ¿no? O sea, que nos hace un jaque. No es opcional la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega realmente a tu vida, no se convierte en algo, en una sugerencia de parte de Dios, sino la palabra de Dios nos confronta, ¿no? Y en ese sentido es viva y eficaz porque es como una espada que te confronta. Para vida o para muerte, diríamos, ¿no? Para vida en el sentido de que si abrazo esta verdad, ¿no? Y para muerte si es que la rechazo. Porque si la rechazo, ¿de qué manera más Dios me puede salvar? Si ya se está revelando el Espíritu Santo a través de esa espada, se está revelando a mi vida, me está mostrando a Cristo, ¿no? Entonces, es una espada de doble filo en el sentido, ten cuidado, ¿no? Ser expuestos a la palabra de Dios no es un juego, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos pecar ya conociendo principios específicos de la palabra de Dios y pecar abiertamente contra ella. Oye, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos la palabra de Dios con seriedad. Esto no justifica al que pecó por ignorancia, pero mayor responsabilidad tiene aquel que ya conoce, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tienen entonces, mis hermanos, los maestros? Por eso que Santiago me parece que es el que advierte que no te hagas maestro por ti mismo, en el sentido de decir, yo mira que esto es así, o sea, porque la misma vara con el que medís serás medido, ten cuidado, ¿no? O sea, entonces, mis hermanos, no es tan sencillo decir, yo ya conozco la Biblia, sí, vívelo. O sea, porque la Biblia te demanda vivirla. Cuando tú vas a pasajes como, por ejemplo, dice Jesús, ¿no? Si me amas, guarda mis mandamientos, no dice memoriza, sino que esta palabra guarda implica atesorar a tal manera de vivirlo, andar en mis caminos. Dice, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, estoy atesorando tu consejo, estoy atesorando
tus preceptos, estoy atesorando tus principios, estoy atesorando la palabra de Dios para no pecar contra Él. Y si, y si yo hago caso omiso a todo esto, entonces estoy pecando directamente contra Dios mismo, porque ya habiendo conocido su palabra, ya habiéndoseme revelado su palabra, igual yo decido pecar abiertamente. Entonces, mis hermanos, es una espada de dos filos para vida o para muerte, ¿no? Parece duro decir la segunda parte, porque normalmente siempre enfocamos el lado de que la palabra de Dios da vida, ¿no? Pero ¿sabías que también da muerte a quien lo rechaza? Claro, porque eso es rebeldía. Jesús mismo cuando vino a la cruz hizo eso, ¿no? Va a la cruz y se entrega, pero no hay otra vía. Dice que ya han sido condenados porque no han creído, dice, ya la semana pasada hablábamos de ese pecado de muerte, ¿no? Que es la incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En lo que la Biblia dice, pues, en cuanto a la persona y obra de Cristo. Entonces, ciertamente, mis hermanas, es una espada de doble filo que me va a confrontar para vida o muerte. Lógicamente, mi oración es que sea para vida, ¿no? Y que abraces, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, explica cómo puede servir la espada en su vida, ¿no? O cómo puede servir de espada en su vida. Vuelvo a repetir, ahí, ¿qué podríamos poner? Una idea. Este, porque discierne, ¿no? Decía el término, creo que de hebreo, si ahí lo tienen a la mano, dice discierne, ¿qué dice? Dice, porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, discierne mis pensamientos. Quizás podríamos poner todo el texto, ¿no? Porque primero que ingresa lo más a aquello que ni tu pareja lo puede ver dentro de ti, que puedas estar viviendo, pensando, creyendo, pero lo va a discernir, lo va a sacar, lo va a exponer a ti mismo, te va a exponer, ¿no? Porque dice discierne mis pensamientos, ¿no? E intenciones. Entonces, eso, mis hermanos, solo lo puede hacer la palabra de Dios. Yo creo que ni el mejor psicólogo puede conocer a profundidad lo que tú albergas dentro de tu corazón, intenciones, pensamientos, creencias, pero la palabra de Dios sí te lo expone. Sofía, ¿querías decirnos algo? Ah, ya. Ok. Continuamos. Continuamos, mis hermanos. A ver. Dice, la Biblia le alimenta espiritualmente según 1 Pedro 2:2. A ver, ¿con qué es comparada la Biblia según 1 Pedro capítulo 2 verso 2? Si lo tienen ahí a la mano, sería excelente. Yo, pastor, Adelante, Luis. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. A veces cuando se habla de leche espiritual a la luz del autor de Hebreos, se minimiza, ¿no? Pero aquí está hablando de la actitud que debemos de tener en cuanto a la palabra de Dios. Según el pasaje de 1 Pedro 2:2 dice, debemos desear como niños recién nacidos. Quizás esto lo van a comprender más los que ya son padres, sobre todo las mamás, ¿no? ¿Qué es lo que más hace un niño recién nacido? Aparte de dormir. No, bueno, es más, duerme poco porque te despierta cada rato. Pero ¿qué es lo que más hace? No me digan que juega con iPad. Llora, llora por su leche. Claro, Alimentarse. y ese llorar es justamente, como dice, por su leche, ¿no? No es que llora por llorar. Por lo general, lo que más hace es lactar, ¿no? O sea, porque desea, ¿no? O sea, eso, ¿no? Como dice, y de la misma manera, con esa misma intensidad, dice nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos de anhelar de la palabra de Dios, ¿no? Que sin ella no podemos vivir espiritualmente hablando, ¿no? No podemos crecer, no Es podemos madurar. indispensable. Es indispensable, ¿no? Déjale a un niño recién nacido 3 días sin lactar. O sea, eso sería como algo, no sé, ¿no? O sea, malo, ¿no? O sea, fatal. O sea, eso es 3 días, probablemente hasta pueda terminar falleciendo.
¿no? O sea, mínimo termina en el hospital, en UCI, ¿no? O muere, o sea, ahora déjale, vayamos a 5 días, ya definitivamente que muere. Entonces, mis hermanos, es vital, ¿no? Entonces, ¿cómo es comparada la Biblia como leche espiritual, ¿no? Entonces acá es como leche espiritual. Entre paréntesis voy a poner vital, Vital para el crecimiento. vital, vital, ¿no? Bien, hermanos, dice, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia, justamente? A ver si alguien, ya la aplicación práctica, alguien quiere participar aquí, se va a ganar sus puntitos. Bien, Eh, Pastor, pastor, espiritualmente muere. espiritualmente se desconecta, dice, gracias. Cristian, ¿también quería decirnos algo? pero, disculpa, te estamos haciendo, en el tema cuando dice no adulterada, Oh, creo que yo sé que usted mencionaba una parte de lo que es el beneficio, ujú, pero vamos a la contraparte. Cuando dice no adulterada, bueno, también se me abre un concepto acerca de que si no es adulterada, también quiere decir que también ha habido un tema de adulterio en cuanto a la palabra, hay en la cuanto a posibilidad. errores históricos, en los manuscritos antiguos, errores también de traducción, ¿por qué no decirlo? Así es. Porque simplemente la palabra en sí es perfecta, como lo hemos mencionado en 2 Timoteo 3, no, sí, 3:16, es completa, Ujú. Dios mismo lo inspiró, pero también creo, no sé, hay que reconocer que al pasar de los tiempos, según lo contexto cultural, la Biblia ha pasado de mano en mano, y no quiero pecar con esto, ¿no? Sino que hay que ver temas que, en tema de traducciones, los problemas que Amén. mismos han generado en cuanto a las traducciones. En ese punto nada más, en eso vemos también, ahí vemos, realmente vemos la Biblia, ¿no? De los que va el Nuevo Mundo, ¿no? Que también le han quitado textos, no sé, es ingreso por la Biblia. Vemos que también 1 Juan 5:7 también fue añadido. Ujú. Esto, no sé si usted me puede, pastor, me puede mentir, Sí, 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 sí. ¿no? Vemos el tema de herejías, ¿no? En cuanto a traducciones que se han quitado o han añadido a la escritura. Ujú. Me refiero en que cuando se dice, ¿no? En el tema de la leche espiritual no adulterada. Y también, bueno, hay muchos puntos que no se puedo tocar aquí, pero bueno, ¿no? Prefiero enfocarme en eso nada más, en ese punto, ¿no? Y bueno, y me gusta cuando veo la Biblia ver varios, se puede decir, varias versiones para sacar una conclusión, ¿no? Un resumen, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, es un punto. Correcto, Cristian. Ciertamente vamos a aclarar lo que justamente acaba de decir Cristian. A nivel de copias o traducciones por el cual ha atravesado la Biblia, para resumirlo a través de su historia, hay ciertas variaciones. Sí, eso vamos a verlo. Hay ciertas variaciones. E incluso hoy en día se identifica que hay textos que han sido añadidos y todavía algunos lo mantienen en el sentido, no lo han sacado en el estilo estricto, por ejemplo, porque ya estas, ni siquiera los intérpretes o los traductores de aquella época ya están vivos, ¿no? Como vamos a llamar a Casidoro de Reina, porque el que más usamos es Reina y Valera, ¿no? ¿Sí? Hoy en día, si tú usas por ejemplo, la NTV o la NBI, vas a ver que esos pasajes, algunos presentaciones te lo ponen en rojito y debajo te va a poner un pie de página donde dice, estos versículos o estos pasajes no se encuentran en los manuscritos más antiguos, así lo han dejado, ¿no? Pero no lo han sacado del todo, ¿por qué? Porque esto que se añadió, vamos a decirlo así, de alguna manera, que algunos le dan sus interpretaciones, por qué se añadió, cuándo se añadió, si fue intencional, no fue intencional, o fue parte de un comentario del que estaba. Recordemos que aquel entonces la Biblia no se sacaba copia, como hoy en día, ¿no? Llevas una fotocopiadora y ya. Incluso en ese de traducir de un lenguaje al otro, normalmente era todo manual, ¿no? En ese sentido ha habido este tipo de variaciones, tal como lo dice Cristian,
pero cada una de estas variaciones que tú ves es como complementario o es como una idea final de lo que está diciendo en esencia el relato, ¿correcto? Entonces, no es algo incluso que contradice la Biblia, ¿no? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y algunos entonces hoy en día en las nuevas versiones prefieren dejarlo ahí o colocar ese pie de página, ¿no? Sincerándose, ¿no? Diciendo, ciertamente este pasaje no figura o no está en los manuscritos originales más antiguos. ¿Por qué? Porque muchos de esos manuscritos son hallazgos recientes. 1947, en la cueva de Qumran, se encontraron una serie de manuscritos incluso más antiguos que las copias del año 200, 300, del cual se hicieron las traducciones al español, al latín y todo lo demás, ¿no? Del griego al latín o del griego del latín al español. Entonces, normalmente se usaban copias, porque esas, de la manera como se preservó la Biblia en aquellos años. Entonces, en el año 1947, en la cueva de Qumran se encuentran manuscritos muchos más antiguos. Y en estos manuscritos muchos antiguos se dieron cuenta de ciertos versículos que no figuraban en esos manuscritos, ¿no? Y siendo más antiguos, entonces ¿a quién le creemos? Por lógica, al más antiguo, ¿no? Entonces, pero hoy en día agregan ese pie de página, ¿no? Esto no se encuentra en los manuscritos más antiguos, pero volviendo a lo nuestro, ¿no? En esencia, o sea, no encontramos un error en ese aspecto sí encontramos quizás, si se le podría llamar error o variación en ese aspecto de traducir de una copia a otra, ¿no? Pero en esencia, como contenido, ¿no? Como mensaje principal, ¿no? No encontramos una contradicción entre lo que dijo Moisés y lo que dijo Samuel, y entre lo que dijo Pablo, en que lo que dijo el autor de Hebreos. En ese sentido, la Biblia es inerrante, ¿no? Entonces, pero es bueno saber lo que nos acaba de mencionar Cristian, porque en algún momento alguien podría cuestionarnos de esa manera, entonces nosotros tenemos que saber distinguir en qué sentido la Biblia no tiene error. ¿No? Entonces, más sí también tenemos que ser sinceros y reconocer que ese tipo de variaciones existen, ¿no? Eso, pero normalmente ese tipo de cuestionamientos a veces sucede ya en un ámbito un poco más académico, y también podríamos tocar todos esos temas, pero recordemos que este es un discipulado, ¿no? Pero qué bueno que lo menciona para aclararlo así a grandes rasgos. Normalmente cuando estudias tú lo que es la bibliología, ¿no? Bibliología, se ven todos estos detalles, ¿no? Entonces, gracias, Cristian, por tu aporte de todas maneras. Pero volviendo al Pero texto ya, justamente, sí, tenemos comparación, pero justamente también, ¿no? Que vemos la Biblia del Nuevo Mundo, que ellos han quitado ahí. claro, otros han optado por quitarlo, ¿no? Sí, sí, Han sí, quitado, y vemos también la Biblia católica, que justamente acá lo tengo en la mano, hay libros, ¿no? 7 libros más. O correcto. sea, en este punto, ¿no? Si no estamos hablando de la Biblia, o sea, nos enfocamos que normalmente nosotros tenemos 63 libros. Pero me Ujú. refería, ¿no? En cuanto vemos que también hay Biblias que se han quitado y otros que han aumentado. Ah, O hay que ver, ¿no? El punto de origen, ¿no? De en que sí, de qué punto, o sea, ¿por qué se basa en 6.3 o en 7.2 o 7.3, ¿no? correcto, Pero sí, yo estoy de acuerdo con la Biblia de los testigos de Jehová, porque ellos sí lo han quitado de una forma ya deliberada. correcto. Claro, Pastor, ahorita para terminar la idea y te doy pase, Julio. Lógico, cuando ya hablamos incluso de números de libros, porque hay pues, si tú haces la conversión entre la Biblia católica, 72 libros, y la Biblia cristiana, vamos a llamarla así, protestante, la que usamos, 66 libros, ya tendríamos que irnos a un estudio un poco más profundo del canon, ¿no? Entonces, lógicamente se ampliaría este tema para Instituto Bíblico, vamos a ver definitivamente en algún momento esos temas, ¿cierto? Y también deslindar de estos errores, pero también consideramos que el de la traducción del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová, así pues, ¿no? Al por mayor, es una manipulación, una distorsión, ya no es un error de traducción, sino intencionalmente se ha hecho modificaciones en Jesús con D minúsculas, cosas como esas, donde definitivamente es una recontrapésima y mala traducción, ¿no? O sea, que ya tenía un sesgo de negar la divinidad de Jesús. Eso de ahí definitivamente no es Biblia, ¿no? Por así decirlo. Dale, Julio, dale. pastor, y recordando, ¿no? Que
Aún incluso el de los testigos de Jehová, siempre dan la razón sobre, sobre el Señor, aún contradiciéndolo. Pero yendo al tema, al tema del contexto histórico de Pedro, ¿no? Justo de este pasaje. Si Pedro ciertamente está hablando de la leche espiritual no adulterada, está hablando porque había falsos maestros que estaban enseñando la palabra del Señor, o sea, de alguna manera mal, ¿ves? Estaban enseñando tradiciones, estaban enseñando serie de ritos, rituales, ¿no? Y Pedro ciertamente corrige a estos que estaban dispersos en todo, en ese tiempo, en todo el mundo, pues. Y recordando lo que Jesús ciertamente enseñaba, ¿no? Cómo es que él confrontaba a los fariseos, porque ellos enseñaban tradiciones y no aplicaban las escrituras, no aplicaban la palabra del Señor. Mandamiento de Sí, hombres lo llamaba Jesús. claro, mandamiento de hombres, y justo lo que vemos, ¿no? En las tradiciones de ahora, ¿no? Correcto. Supuestamente la iglesia católica, ¿no? Claro. Romana, por así decir. Gracias. Entonces, Pedro ciertamente aplica eso, ¿no? Esa es la leche espiritual no adulterada, es ciertamente la palabra, eso es lo que Cristo nos ha enseñado, lo que le ha enseñado a él y lo que ya venía escrito desde antes, ¿no? Lo que Jesús ya estaba corrigiendo ciertamente a los falsos, a los fariseos, mejor dicho. Así Gracias, es. pastor. Gracias, Julio, por contextualizar este leche espiritual no adulterada. En el contexto, entendamos que aquí todavía, al menos el Nuevo Testamento no ha sido escrito, sino recién está está en proceso, ¿no? Porque todavía están los apóstoles vivos. Y Pedro, cuando dice acá la leche espiritual no adulterada, está haciendo referencia en torno a la persona y obra de Cristo, lo que se decía y creía en cuanto a la persona y obra de Cristo, ¿no? Y esto a la luz de los pasajes de Pablo corrigiendo a los Gálatas, Pablo corrigiendo a cada una de estas iglesias gentiles donde Pablo les decía, ¿no? Hablaba de estos falsos maestros que metían judaísmo, que metían gnosticismo y mezclaban el puro evangelio de Cristo, ¿no? Que es la persona y obra de Cristo, la persona y muerte y crucifixión y resurrección de Cristo, ¿no? Entonces ellos tergiversaban la persona de Cristo. Algunos lo ponían como un hombre, un maestro más, otros lo ponían como un espíritu, los gnósticos y cosas como estas. Entonces, cuando Pedro hace está puntualizando esto, se está refiriendo de que la leche espiritual no adulterada en el sentido de que en torno al verdadero evangelio, ¿no? Él todavía no está hablando de traducciones, de cuántos libros, cierto, ¿no? Gracias por hacernos aterrizar en el texto, ¿no? Para el momento en el que Pedro está analizando es todo aquello que de pronto está distorsionando lo que Cristo ha hecho, o mejor dicho, el evangelio, ¿no? Todo aquel que está distorsionando el evangelio. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, nosotros debemos de anhelar. Dice, ya aplicándolo hoy en día a nuestra vida, nosotros sí podríamos aplicarlo con toda su amplitud de decir la leche espiritual no adulterada en sentido de que realmente esté en la Biblia, ¿no? O sea, hoy en día podemos aplicarlo nosotros de esa manera. Para el contexto de Pedro era en torno a la persona de lo que se decía de Cristo o se desdecía de Cristo, ¿no? Entonces dice, la leche espiritual, he agregado ahí pura, ¿no? Pura. Entonces, Pablo también usa como otro evangelio, ¿no? Entonces, Pablo también habla de la pureza del evangelio, ¿no? Entonces, gracias también a Cristian que nos ha ayudado a poder ampliar un poco más todas estas ideas, ¿no? Dice, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Era la siguiente pregunta, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si de pronto, hace un momento poníamos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasaría si un niño deja de lactar? ¿Qué pasa con el cristiano que de pronto descuida? Más que lectura es su Empieza tiempo en la palabra, ¿no? cierta debilidad, ¿no? Ligeramente, o sea, tiene un proceso, va dejando poco a poco, dejando de alimentarse, Muy va a bien, ir debilitándose poco a poco. correcto. Esto a la luz del segundo tema que vimos, que era seguridad y salvación, tenemos que poner ahí claro esto, ¿no? Ahí dices, a veces hicimos así como un bebé, queremos llevar la ilustración así ¿cómo se dice? De literal, ¿no? Si un bebé deja de lactar 3 días, 5 días, ¿qué pasa? Muere. Entonces, en nuestro caso, si uno descuida la palabra de Dios, pregunto, ¿deja de ser cristiano? No. Pero sí hay una muerte en el sentido de comunión, en un desconectar de Dios, ¿no? En ese sentido.
de que nuestra comunión con Dios se va a afectar, ¿no? Y nos vamos a debilitar espiritualmente, porque es un alimento espiritual. No podemos llevarlo a ese extremo y decir, deja de ser cristiano, ¿no? ¿Va a afectar tu vida espiritual? Definitivamente que va a afectar. Ahora, si esto es sistemático, ya pone en cuestión si realmente nací de nuevo, ¿no? Porque el que nace de nuevo va a anhelar definitivamente la palabra de Dios, ¿no? Pero puede haber, hay posibilidad de un descuido, sí. Por eso la palabra ahí es, ¿qué pasa si el cristiano descuida la lectura o el tiempo en la palabra de Dios? Se va a debilitar espiritualmente. Y lo decía la vez pasada también, ¿no? Cuando nosotros de pronto vemos que comenzamos a tomar actitudes, costumbres, hábitos ajenos a Dios o que desagradan a Dios, o comienzan a suceder problemas en el matrimonio, por ejemplo, no digo problemas de discrepancia, sino problemas de maltrato o incluso infidelidad, cosas como eso. Una de las cosas que primero debo de analizar es si he descuidado o no mi tiempo en la palabra. Cuando aunque nosotros usamos un término, quizás decimos, no, el hermano se ha enfriado. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado? El hermano se ha enfriado, ¿no? O sea, como que algunos días decimos, no, se ha vuelto al mundial, ¿no? Entonces, a veces lo decimos de esa manera. Mis hermanos, para que suceda todo eso, no fue de un día para otro. Hubo un descuido de la palabra de Dios. Y en la próxima semana estaremos hablando también de la oración, pero también hubo un descuido en la palabra de Dios. Entonces nos alejamos. Entonces, ¿qué es lo que se va a afectar? ¿Qué es lo que sucede? Afecta nuestra comunión. Afecta nuestra comunión en resumen, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando de que la hora nos va a ganar. Continuamos. 5 dice, la Biblia le guía en la vida diaria. Salmo 119, verso 105, ¿no? Algunos lo saben quizás esto de memoria. Personalmente este texto a mí me ministró años atrás y quedó grabado ahí en mi memoria y en mi corazón, ¿no? Pero de todas maneras, si alguien puede buscarlo y leerlo con toda confianza, en ese pasaje que nos habla sobre el Salmo 119, verso 105, ¿no? Un salmo muy conocido. Si no me equivoco, este pasaje es el que se encuentra en la mitad de la Biblia, hablando de Lámpara números. es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Con qué se compara, mis hermanos? Con dos objetos, dos instrumentos de la época. Hoy en día quizás podríamos hablar linterna, es tu palabra, ¿no? Y faro, quizás no, porque ya no se usa mucho faro, ¿no? ¿Qué podría ser, no? O sea, ah, letrero, por así decirlo, ¿no? Hoy en día, no sé. Te explico, básicamente dice, ¿con qué se compara? Con dos términos, aquí vemos, ¿no? Lámpara y lumbrera. La pregunta ¿es lo mismo? ¿Una lámpara y una lumbrera es lo mismo? No, No, No. Ambos emiten luz, ambos traen claridad, pero funcionalmente no son lo mismo. Una lámpara era un instrumento de mano, vamos a llamarlo así. Antorcha también podría llamarse. De mano que tenía un corto alcance, ¿ya? Mientras que una lumbrera era un instrumento fijo, ¿ya? También que emite luz, pero fijo, que servía como guía a dónde ir. Es más, o sea, incluso ¿no? Hay dos lumbreras naturales, o hay varias lumbreras naturales que usaban los hombres de aquella época, que vendría a ser el sol, la luna, se sabía por dónde salía el sol, por dónde se ocultaba el sol, que cuando la luna se encontraba en un determinado lugar, qué ciudad se encontraba por ahí. O sea, las lumbreras servían como esa guía, pero también ya habían avanzado y ellos habían hecho sus propias lumbreras en los lugares altos de las ciudades, vamos a llamar en los montes, colocaban ciertas antorchas que alumbraban toda la noche. De tal manera que cuando tú querías caminar en la noche a un determinado lugar, podías identificarlo por estas lumbreras. Esto luego evolucionó a los famosos faros, ¿no? Pero volviendo a la época, en los pórticos de la ciudad, en los lugares altos, habían lumbreras y te indicaban, por ejemplo, oh, Jerusalén está allá al fondo, ¿no? Oh, tal pueblo, Capernaum está allá. Entonces tú en la noche podías guiarte por estas lumbreras. Entonces indicaban a dónde ir.
mientras que la lámpara o la antorcha alumbraban tus pasos, por donde pisar. Una lumbrera no puede alumbrar dónde vas a pisar, porque la lumbrera te está indicando a dónde ir. Y una antorcha puede alumbrar tus pasos, mas no te va a indicar a dónde ir. ¿Me dejo entender? Ambos aspectos es la palabra de Dios. Ya llevándole un tema aplicativo, la palabra de Dios nos va a ayudar en el día a día para tomar esas decisiones grandes, pequeñas o medianas, pero para sopesar toda decisión que tomamos en el día a día, debería ser a la luz de la palabra de Dios. Entonces nos va a ayudar en nuestro día a día, en nuestro caminar diario. Hoy, así no te acuerdes de qué manera fue la semana pasada, cuando tú estás en ese tiempo en la palabra de Dios, te ayuda para ese día, para esa situación en concreto. Poníamos ejemplo de Sofía hace unos días atrás, ¿no? Entonces, para una situación en concreto, la palabra de Dios es viva y eficaz y te va a alumbrar decisiones que vas a tomar a diario. Pero también la palabra de Dios te enmarca, te indica un rumbo hacia dónde caminar. ¿Acaso no hemos escuchado este pasaje? Dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el reino de los cielos. Allá está. ¿Acaso no hay pasajes que nos indican de que el dolor, la tribulación es momentánea, va a pasar, pero pero hay una promesa gloriosa de parte del Señor que estaremos con Él allá face to face, es decir, cara a cara? O sea, nos indican a dónde ir. El hombre sin Dios vive al azar, mis hermanos. Vive bajo estos términos. Vive la vida antes que la vida te vida, ¿no? Según la filósofa Susy Díaz, ¿no? Entonces, el hombre sin Dios vive la vida por vivir. O vive la vida engañada. Dicen, después de esta vida no hay otra, dicen otros. Y otros creen en la reencarnación equivocadamente y como que van a tener una segunda oportunidad de guiar mejor su vida, ¿no? O que se van a reencarnar en un gatito, qué sé yo, pero viven bajo eh, pensamientos, ideologías o filosofías equivocadas. Pero nosotros de Dios, a la luz de de Colosenses 1:16 dice este, que venimos del Señor y para la gloria del Señor, no estoy parafraseando. Por medio de Él es todas las cosas y para Él son todas las cosas, ¿no? Entonces, mis hermanos, qué interesante es conocer la palabra de Dios porque nos va a ayudar a alumbrar nuestro día a día, pero también alumbra nuestro destino final con Dios. ¿Dónde lo aprendo todo esto? En la palabra de Dios. Antes ignoraba, ¿no? Antes yo creía en los fantasmas, creía en cosas como esas, ¿no? O sea, pero hoy en día creo en lo que dice la palabra de Dios y ha enrumbado mi vida de tal manera que ya no estoy viviendo al azar, bueno. Amén. Continuamos. Dice, ¿para qué nos sirve una lámpara? Ya lo acabo de explicar. Para alumbrar nuestros pasos, ¿no? Para alumbrar nuestros pasos, nuestro caminar también podemos poner, ¿no? Dice, vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Mis hermanos, en el mundo vas a tener amiguis, familiares, que cada quien va a querer aconsejarte desde su vivencia. Y algunos consejos son válidos, no deseches todo. Pero ¿sabes qué? Cada consejo siempre sopésalo a la luz de la palabra de Dios. Vas a encontrarte con personas mayores, quizás que tienen una sabiduría de hombre en el sentido por lo que han vivido. Pero aún sea así, fíltralo a través de la palabra de Dios. Vas a recibir consejo quizás de muy buena intención de parte de un tío, de un padre, de una madre. Y amén, escúchalo, pero sopésalo siempre a la luz de la palabra de Dios. Tu tío, tu papá, tu mamá, tu amigo, ¿se puede equivocar? Sí, pero la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Continuamos. Siguiente punto. ¿Es la Biblia autoridad final en su vida? Y esta es una pregunta personal. O sea, no es una pregunta, ¿es la Biblia autoridad final en la vida del hombre? No, en tu vida. ¿Qué dices? A la luz de Hebreos 17, 10, 11. Si lo buscas, sería bueno. Hechos, disculpen, hechos. Hechos 17, 10, 11.
A ver, mis hermanos, lo encontraron Hechos 17, 10 al 11. ¿De qué manera estos cristianos pues consideraron la palabra de Dios como autoridad final, no? ¿Lo tienen? Hechos 17 de 10 al 11. Si lo encontraron, sería bueno que lo leas con toda confianza. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Este es muy, muy, muy usado, este pasaje, pero normalmente es usado para decir, ellos escudriñaban la enseñanza de Pablo y en compañía a la luz de la escritura, de la Biblia ya escrita hasta aquel entonces, que vendría a ser el Antiguo Testamento, ¿no? Si bien es cierto es eso, mis hermanos, ellos tenían como autoridad no tanto a Pablo, no tanto a Silas o a cualquier otro predicador, sino que ellos, su autoridad final palpable, tangible, lógicamente es Dios, pero era a través de la palabra de Dios. Y debemos de imitar esta actitud, pero no solo en el sentido de escudriñar, en el sentido también de ser solícitos a la palabra. ¿Qué significa esto? De que ciertamente tenemos que estar aperturados a la palabra, a la enseñanza, ¿no? En una iglesia local hay maestros, hay pastores, hay predicadores. Entonces, tampoco es que yo me voy a coger de este texto para andar cuestionando, sino que en mi sinceridad decir, bueno, voy a escucharlo, tengo que estar siempre con la expectativa de qué me va a hablar Dios hoy, pero al mismo tiempo equilibrar esa expectativa con la palabra de Dios, ¿no? De escudriñar que lo que se me está enseñando está conforme la escritura. De tal manera que no nos podemos ir al extremo de ser críticos, decir, a ver, ¿qué va a enseñar el día de ¿Cómo le encuentro un error al pastor esta noche? Ahora, si estoy así, mis hermanos, no va a ser de edificación. Tampoco puede ir en el otro extremo y decir, ah, bueno, todo lo que diga el pastor al final debe ser cierto, ¿no? Y voy a descuidar ese estudio de la palabra. Entonces, te das cuenta que son dos características en realidad. Solícitos a la enseñanza que traía Pablo, estaban atentos, pero al mismo tiempo lo escudriñaban, lo filtraban a la luz de la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, mis hermanos, frente a cualquier enseñanza que viene. Ya, pues no, si tú consideras otros factores de que ese maestro es nuevo o de alguna manera ya tienes noción de que pertenece a una secta, todo, ya definitivamente ni lo escuchas, ¿no? Bien, entonces dice así, ¿qué costumbres tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Solícitos a la palabra y la escudriña a la enseñanza y escudriñaban con la escritura. Se hacían dos cosas, mis hermanos, no solamente de pronto ellos escudriñaban la escritura, sino también eran solícitos a la enseñanza. Dice ahí, la Biblia ayuda a no pecar, según Salmo 119, verso 11. ¿Qué significa? En mi corazón he guardado tus dichos. Bien, la respuesta está ahí, ¿no? Está entre paréntesis, es atesorar. La palabra guardar es atesorar a tal punto de vivir. Yo no podía decir en aquella época, yo guardo la palabra en el sentido intelectual. Estas dos cosas hoy en día nosotros hemos separado, ¿no? Eso, ¿no? Hemos separado incluso la palabra fe de la obediencia hoy en día. Me refiero al ser humano, no a la fe bíblica, ¿no? La fe bíblica es una sola. Involucra creer, confiar a tal punto de obedecer. Para el judío eso era tener fe, eso era guardar. Guardar la palabra de Dios significa a tal punto de practicarla. Hoy en día nosotros podemos entender de que sí, conozco la palabra de Dios, lo hemos desglosado en dos términos, en conocer o en saber y en practicar. Por eso que Santiago más adelante aclara de que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. Pero en realidad, para la cultura judía,
Esto era uno solo. Yo no podía decir que sé la palabra de Dios, pero no la vivo. Se fue eso tergiversando, sí, tanto que llega al farisaísmo, donde convirtieron todo eso en conocimiento, mas no en práctica, y Jesús los confronta, ¿no? Les dice que ellos, que lo que enseñan puede ser que esté bien, pero lo que practican discrepa mucho con lo que ellos son. Por eso que les dice hipócritas. Y ahora podemos entender la palabra hipócrita, ¿no? Decir una cosa, decir saber algo, pero hacer otra cosa. Entonces, en este punto número 7 dice, la Biblia ayuda a no pecar en el sentido de que guardar la palabra a tal punto de vivirla, ¿sí? ¿Qué significa en mi corazón he guardado tus dichos? Creerlo y practicarlo. Es creerlo y practicarlo. Bien, dice, la Biblia ayuda a crecer. Según 2 Timoteo 3 16 al 17, la Biblia es útil. Aquí ya lo habíamos leído este pasaje. Es útil para cuatro cosas, nos menciona a la luz de 2 Timoteo 3 16. ¿Quién me puede ir dictando? A ver, cuatro cosas que nos menciona por la cual la Biblia es útil. ¿Alguien tiene ahí? Instruir era uno, si no me equivoco. Enseñar, Men, corregir, corregir, ya. redarguir. Finalmente es redargu, ir, ¿no? Y también instruir. Sí, 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 lo puse primero, creo yo, comencé por instruir, discúlpeme. Bien. Correcto, también está redarguir. Instruir, enseñar, o era al revés, ¿no? Enseñar, instruir, corregir y redarguir. Parecieran sinónimos, mas no lo son, ¿ah? O sea, parecen sinónimos, ¿no? Pero no lo son. Redarguir, ¿qué sería redarguir? Quizás es el más difícil de comprender. Confróntame. Sí, tiene que ver con el confronte, es convencer de pecado. La obra del Espíritu Santo, ¿no? O sea, es el que nos convence, dice, de pecado, ¿no? Entonces, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo y, cómo no, a través de su palabra, ¿no? A veces tú le puedes decir mil cosas a la persona, ¿no? Pero cuando es confrontado con la palabra de Dios, la palabra de Dios muchas veces lo va a convencer, ¿no? Yo tenía una frase hace más de 18 años atrás, decía, era una frase de Andrés Calamaro. No sé si algunos han escuchado a Andrés Calamaro, ¿no? Y en una de sus canciones decía, el mundo me hizo así y no puedo cambiar. En el sentido de que nadie me va a cambiar. Yo soy así. El mundo me ha hecho así. Literal, ¿no? Es una frase recontra anticristiana, ¿no? Estoy hablándote tiempo atrás. Pero cuando fui confrontado con la palabra, yo que me creía víctima, terminé entendiendo que soy el victimario, ¿no? Es decir, el que ha ofendido a Dios. Y cambié. Y ahora estoy acá. Y esa misma historia quizás lo han pasado muchos de ustedes, ¿no? Que muchos pudieron haber dicho, o tú mismo pudiste haber dicho, no voy a cambiar, y de pronto todo cambió. Esa es la palabra de Dios, mi hermano. Esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, continuamos. Ya la última diapositiva, si no me equivoco, dice lo siguiente. 9. ¿Le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? A ver, según Romanos 10:17 es un pasaje bien conocido que nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero es interesante el énfasis, ¿no? No es el mero oír físico, es y el oír por la palabra de Dios, es, es cuando tú interiorizas, crees en la palabra, ¿no? Entonces, eso aumenta nuestra fe, ¿no? Entonces dice, la pregunta es, ¿no? ¿Le cuesta a veces tener fe? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Sería oyendo y oyendo la palabra de Dios, ¿no?
Pero no lleguemos a ese punto del que Santiago cuestiona, que no solamente siendo oidores, o sea, no se refiere entonces al oír físico, sino es en ese, en disponernos realmente a vivir en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí dice algunas comparaciones, mis hermanos, que todos ustedes lo tienen ahí en su manual también, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, algunas comparaciones, ahí tenemos un resumen que estuvimos hablando al principio también, ¿no? En el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. Es la Biblia que normalmente nosotros usamos hoy en día, ¿no? Entonces, a lo que se le conoce como la Biblia cristiana, la Biblia protestante o la versión Reina Valera en adelante, qué sé yo. Entonces tenemos Antiguo Testamento 39 libros y Nuevo Testamento 27 libros. En el Antiguo Testamento podemos encontrar del Génesis hasta Deuteronomio, conocidos también como el Pentateuco o la Torá, ¿no? Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia, a los cuales también cuando se refiere la ley de Moisés, se hace referencia a estos 5 primeros libros, ¿no? No necesariamente solamente a los 10 mandamientos, sino cuando se hablaba muchas veces la ley de Moisés era los escritos de Moisés, ¿no? Porque se considera que Moisés fue el que escribió Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, ¿no? Entonces, también podemos encontrar libros históricos, ¿no? De la historia de Israel que va desde Josué hasta Esther. Podemos encontrar libros poéticos que van desde Job hasta a Cantares y poéticos, he dicho. Y también podemos encontrar libros de profecía, que sería desde Isaías hasta Malaquías, y ahí encontramos profetas mayores, profetas menores. Y una pregunta lógica es: ¿por qué mayores y menores? Es porque simplemente era el contenido, ¿no? Hay libros pequeños y libros grandes, ¿no? O sea, no tanto es porque uno era mayor, más valioso, menos valioso, no, todo tiene el mismo valor, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos los 4 evangelios que nos narran la vida de Cristo, ¿no? La vida de Cristo, su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Luego vemos el libro de Hechos, que es un libro histórico que nos narra la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿no? Del nacimiento, crecimiento y expansión de la iglesia, ¿no? A través de personajes como Pedro, Pablo, ¿no? Encontramos las epístolas aquí agrupadas todas, ya sean pastorales o personales o paulinas, que nos traen básicamente enseñanzas doctrinales, ¿no? A través de estas cartas, estas epístolas. Y en un solo libro de profecía que vendría a ser el libro de Apocalipsis, ¿no? Escrito por el apóstol Juan. Es un breve resumen más o menos de cómo está conformado la Biblia según el tipo de escritura que tiene, ¿no? Escriba verdadero o falso, dice. Vamos a hacer una retroalimentación antes de terminar, dice. Casi toda la Biblia es de origen divino. A ver si alguien podría participar, que no haya participado, sería bueno que diga, no. Casi toda la Biblia es de origen divino. ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Verdadero. ¿Seguros? Vamos a leerlo a él leer. Falso, Falso. falso porque toda la Biblia es de origen divino, no casi, porque ahí Cor- sería como decir la mayoría, Correcto, y sí, no, es ¿no? toda. Este es lo que le llaman normalmente pregunta trampa, ¿no? Ese casi, dice casi toda la Biblia es de origen divino, no, es toda, entonces acá sería falso, ¿no? Bien. Dice, ¿toda persona que pide ayuda a Dios es capaz de entender la Biblia? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Santiago 1:5, mis hermanos? El que esté falto de sabiduría, de entendimiento, pídasela al Dios, ¿y Dios qué hará? Se la dará abundantemente. Mis hermanos, para entender la Biblia no se necesita tener un grado de doctor o un grado de universitario. Lo que se necesita es tener un corazón dispuesto, dispuesto. Y eso que aquello que en algún momento no entendíamos, terminamos entendiéndolo en la medida de que nos disponemos. Recuerda, Dios quiere hablar. Dios no se va a negar. Dios quiere hablarnos. Entonces necesitamos tener una disposición a Él, ¿no? Entonces, aquí sería verdadero, ¿no? O sea, vamos a lograr entender la Biblia en la medida que nos sometamos al Señor, ¿no? Dice, para sacar el máximo provecho de la Biblia es necesario meditar en ella. ¿Qué dicen? ¿Qué es meditar, verdad? Pues ese sería bueno, ¿no? Porque esa palabra también se ha tergiversado. Verdadero. Claro, meditar no es una especie de yoga, eso, ¿no? Meditar, cuando se habla de meditar la Biblia es interactuar con ella, ¿no? Es lo que normalmente se le conoce rumiar la Biblia.
Es decir, no entender o estudiar la Biblia no termina en un mero leerlo y bueno, cerrado hasta mañana, ¿no? Sino que ese poco que lo entendí, lo voy repensando durante el día, lo voy poniendo en oración durante el día, lo voy aplicando durante el día, ¿no? En ese sentido de que voy masticando la palabra de Dios, ¿no? Y le voy a sacar el máximo provecho posible de pasajes que quizás lo habías leído 500.000 veces, estoy exagerando, y ni por ahí, pero de pronto tú te pones a meditarlo durante el día y, oye, esto, ¿no? Esto me quería decir el Señor. Y de pronto te das cuenta y dices, realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, lo he leído tantas veces y no lo entendía, ¿no? Y ahora entiendo, esto me quería decir el Señor, ¿no? Eso sucede, mi hermano. Entonces, si quieres sacar el máximo provecho, no solamente lo leas, rumea la palabra de Dios, ¿no? Bien, continuamos. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Dice escucharla, estudiarla, meditar en ella, ¿no? Memorizarla. ¿Es bueno memorizar? Sí, pero no es todo. Es bueno memorizar, pero no es todo. Cuando nosotros reemplazamos todo el escuchar, el estudiar, el meditar en ella con solo memorizar, está mal. No solamente se trata de memorizar, pero es bueno. Pero sobre todo dice al final, obedecerlo, tal como dice Santiago, siendo hacedores de la palabra. Entonces, mis hermanos, pero para obedecer algo tú necesitas primero escuchar, luego escudriñarlo, estudiarlo, luego meditarlo, interiorizarlo, memorizarlo también, ¿por qué no? Pero sobre todo, obedecerlo. Si te quedas solamente en el paso número 4, de nada vale. Si voy a llegar a punto de memorizar, pero no obedecerlo, va a ser simplemente intelecto, ¿no? Tener cuidado con eso. Finalmente dice, ¿qué hizo Esdras con la escritura según Esdras 7:10? Tres cosas. Si alguien lo puede buscar rápidamente y con esto ya terminamos, es la última diapositiva. Esdras capítulo 7, verso 10, mis hermanos. Esdras 7, verso 10. Si alguien lo tiene, lo puede buscar, por favor, para poder terminarlo. Esdras es un libro difícil de encontrar. Dice, está cerca de Nehemías, mis hermanos. ¿Sí? Ya lo tenemos ahí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Tres palabras. Preparó su corazón. Segundo, ¿para qué era? ¿Qué más? Si lo vuelves a leer, por favor. Su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos Cumplir y enseñar. y enseñarlo. Entonces, preparó su corazón para cumplirlo y enseñarlo, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces queremos saltarnos el paso, ¿no? A enseñar. Lo primero tenemos que cumplir. Pero para eso, para cumplir la palabra de Dios, necesitamos preparar nuestro corazón, ¿no? Para inquirirla también podría entrar acá, para es interiorizarla, para aprenderla, ¿no? Yo no puedo enseñar algo que no he aprendido. Entonces necesito preparar mi corazón para aprender, para cumplir y para enseñar, ¿no? Para aprender, cumplir y enseñar. A veces nos hacemos maestros yéndonos al final, ¿no? A enseñar. Primero la palabra de Dios está, cuando tú vas a la palabra de Dios, que sea para aprender y cumplir. Y en última instancia para enseñar, pero no al revés, mis hermanos. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de este pasaje. Hay un texto para memorizar que es 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú, seas perfecto, maduro y enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Ese es el propósito final de estos estudios también, de que seas un hombre preparado para toda buena obra. Vamos a terminar orando, mis hermanos.